A continuación, hablaré sobre las diferentes causas del dolor torácico. El dolor torácico puede presentarse en una amplia variedad de etiologías, que varían en gravedad desde benignas hasta aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente. Por ello, siempre es importante tener en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales. Las causas de dolor torácico se pueden clasificar según los sistemas afectados. Comenzaremos con el sistema cardiovascular. La pericarditis se refiere a la inflamación del saco pericárdico. Sus etiologías incluyen infecciones, fármacos, enfermedades autoinmunes, uremia y malignidad. Suele presentarse con dolor agudo retroesternal o precordial, pudiéndose irradiar al hombro izquierdo y al cuello. La irradiación hacia el trapecio es una característica de la pericarditis. El dolor es de tipo pleural debido a la inflamación de la pleura adyacente. Este dolor disminuye al inclinarse hacia adelante y en posición vertical, empeora en decúbito supino, con la inspiración y la tos. Los hallazgos electrocardiográficos pueden ser similares a los encontrados en el infarto de miocardio, aunque típicamente son más difusos. El taponamiento cardíaco es una complicación potencialmente mortal de la pericarditis. Su sintomatología es de inicio súbito e incluye dolor de pecho, taquipnea y disnea. El taponamiento severo lleva al shock obstructivo y causa distensión venosa yugular y pulso paradójico. A la ecografía se observa fusión pericárdica con taponamiento. Pasando ahora a las patologías que afectan al miocardio, nos encontramos primero la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco debido a causas infecciosas o no infecciosas. Su sintomatología es similar a la encontrada en la pericarditis. Insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada pueden presentar malestar torácico, disnea progresiva, tos, fatiga y edema periférico. La cardiomiopatía hipertrófica es una patología caracterizada por hipertrofia ventricular izquierda inexplicable con engrosamiento desproporcionado del tabique interventricular, llenado diastólico anómalo, arritmias cardíacas y en algunos casos obstrucción intermitente del flujo de salida del ventrículo izquierdo. La miocardiopatía de Takotsubo es un síndrome que se caracteriza por una disfunción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo en el contexto de estrés físico o emocional, o una enfermedad crítica. Su sintomatología y hallazgos electrocardiográficos pueden simular a los que se encontrarían en un infarto agudo de miocardio. Las valvulopatías cardíacas también pueden causar dolor torácico. Los síntomas de estenosis aórtica grave incluyen angina de esfuerzo, disnea de esfuerzo y disminución de la tolerancia al ejercicio. Los pacientes con estenosis mitral infrecuentemente pueden presentar dolor torácico similar a la angina debido a la hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. En cuanto al sistema de conducción, las taquiarritmias pueden llevar a isquemia por demanda debido al aumento de la demanda de oxígeno conforme aumenta la frecuencia cardíaca. A continuación hablaré sobre las patologías que afectan los vasos sanguíneos. El síndrome coronario agudo se refiere a trastornos del flujo sanguíneo miocárdico en los que se sospecha de isquemia aguda del miocardio o infarto. Estos trastornos son potencialmente mortales. Se caracterizan por la presencia de dolor torácico de origen isquémico o angina de pecho. El dolor suele ser subesternal y a menudo se irradia hacia los hombros, brazos, cuello y mandíbula. Suele ser opresivo y de aparición gradual. El dolor de inicio súbito sugiere otras patologías como la disección aórtica, embolia pulmonar o neumotórax espontáneo. El dicho, dolor por encima de la nariz o por debajo del ombligo, rara vez de origen cardíaco, sigue vigente. Los síntomas que acompañan la isquemia miocárdica pueden incluir diaforesis, disnea, náuseas, fatiga, debilidad, síncope y eructos. En adultos mayores, mujeres y diabéticos, la isquemia puede presentarse de manera atípica, mostrando estos síntomas de manera aislada. El síndrome coronario agudo engloba el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y la angina inestable. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST, también llamado ataque cardíaco o infarto en curso, se debe a la obstrucción total de una arteria coronaria que lleva a isquemia subepicárdica o transmural. Al electrocardiograma encontramos elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones anatómicamente contiguas. El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST se debe a una obstrucción subtotal de la arteria coronaria que lleva a isquemia subendocárdica. En el electrocardiograma podemos encontrar infra a desnivel del segmento ST y o inversión de la onda T en al menos dos derivaciones anatómicamente contiguas.
Tanto en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST como en el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, encontramos elevación de troponinas y creatinina sinasa MB. La angina inestable comparte características con el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, más las troponinas y creatinina sinasa no son detectables. En años recientes ha disminuido su incidencia debido al aumento en la sensibilidad de las pruebas de troponinas a concentraciones sanguíneas más bajas. Cardiopatía isquémica crónica se produce cuando la capacidad de las arterias coronarias para suministrar sangre es insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas del corazón. La angina estable se produce por obstrucción coronaria fija que causa disparidad entre el flujo sanguíneo coronario y las demandas metabólicas del miocardio. Por lo general, la angina estable crónica se desencadena con el esfuerzo o el estrés emocional y se alivia en minutos con reposo o el consumo de nitroglicerina. Un retraso mayor de 5 a 10 minutos antes de obtener alivio sugiere que los síntomas no se deben a isquemia o que se trata de isquemia grave. La angina que se manifiesta en reposo, que es de nuevo inicio, o que se agrava en intensidad o duración, indica un mayor riesgo de infarto de miocardio y debe valorarse de inmediato con criterios para síndrome coronario agudo. La isquemia miocárdica asintomática se asocia a defectos en el umbral del dolor o en la transmisión del mismo, o neuropatía autonómica con denervación sensorial. La angina variante, también llamada angina vasospástica o angina de Prinzmetal, es causada por el espasmo focal de la arteria coronaria epicárdica, con isquemia transmural y anormalidades resultantes en la función del ventrículo izquierdo que pueden culminar en infarto de miocardio agudo, taquicardia o fibrilación ventricular, o muerte súbita de origen cardíaco. La disección aórtica es una condición potencialmente mortal. Aunque es una causa menos frecuente de dolor torácico, tiene un mal pronóstico si no se reconoce de manera temprana. Se manifiesta con dolor torácico intenso y de inicio súbito, que por lo general se describe como desgarrante. Cuando la afectación se da en la aorta ascendente, el dolor se presenta en la línea media de la pared anterior del tórax. En cambio, cuando ésta se da en la aorta descendente, se presenta como un dolor en la espalda. El dolor puede irradiarse al cuello y a la espalda. La ausencia de pulso en extremidades superiores o pulso carotidio es sugerente de una disección aórtica. Una discrepancia mayor a 20 milímetros de mercurio entre ambos brazos es extremadamente sugerente de una disección aórtica. A la radiología se aprecia ensanchamiento del mediastino o la pérdida del botón aórtico normal hasta en un 76% de los pacientes. La emergencia hipertensiva. El aumento masivo de la poscarga aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, lo que lleva a isquemia por demanda, motivo por el cual una emergencia hipertensiva puede causar dolor torácico. A continuación voy a hablar sobre los trastornos que tienen origen en los pulmones. Comenzaré con los que se originan en la pleura. La pleuritis es la inflamación de la pleura. Puede deberse a causas autoinmunes y a drogas. En las causas autoinmunes se suele asociar con fiebre, artralgias y erupciones. El dolor pleurítico se describe como una puñalada. Suele ser agudo, intenso y persistente. Empeora con la inspiración profunda, la tos y los movimientos. Además de encontrarse en la pleuritis, el dolor pleurítico se da en la pericarditis, como ya se mencionó previamente, embolia pulmonar aguda y enfermedades del parénquima pulmonar. Neumotórax. El neumotórax espontáneo primario usualmente ocurre sin eventos precipitantes en pacientes jóvenes sin enfermedad pulmonar clínica. Un neumotórax secundario espontáneo ocurre como complicación de una enfermedad pulmonar subyacente. Los síntomas incluyen disnea de inicio agudo y dolor pleurítico por lo general unilateral. Los ruidos respiratorios se encuentran reducidos en el lado afectado. Neumotórax de tensión. Es una urgencia médica potencialmente mortal. La presencia de compromiso hemodinámico aunada a los síntomas de neumotórax es altamente sugerente de neumotórax de tensión. En cuanto a los trastornos que afectan a las vías aéreas, tenemos las exacerbaciones de asma y EPOC. Usualmente se encuentran asociadas con sensación de opresión de pecho y disnea. Los pacientes con neumonía pueden tener dolor de pecho de tipo pleurítico acompañado de fiebre y tos. Se suelen encontrar estertores en los campos pulmonares. Entre los trastornos que afectan los vasos sanguíneos pulmonares se encuentra la embolia pulmonar. Esta es una patología potencialmente mortal. Sus síntomas más comunes incluyen dolor pleurítico, tos y síntomas de trombosis venosa profunda. En embolia pulmonar pequeña, el dolor a menudo es pleurítico y lateral, y se debe a la afectación de la superficie pulmonar adyacente.
En la embolia pulmonar masiva se puede dar dolor subesternal intenso que simula infarto de miocardio por la distensión de la arteria pulmonar y la isquemia del ventrículo derecho. La prueba de dímero D puede ayudar a descartar embolia pulmonar. La hipertensión pulmonar crónica puede presentarse con dolor torácico, disnea y síncopes al esfuerzo. El cáncer pulmonar. Los pacientes con cáncer de pulmón pueden referir dolor torácico por lo general en el lado del tumor primario. Otros síntomas pueden ser tos, hemoptisis y disnea. Ahora pasamos al siguiente sistema, el sistema gastrointestinal. Las patologías del sistema gastrointestinal representan la principal causa de dolor torácico no traumático. Comenzaremos con las que afectan al esófago. Las pistas que sugieren una etiología esofágica incluyen dolor persistente mayor a 1 hora, dolor postprandial, falta de irradiación, síntomas asociados de acidez estomacal o regurgitación y dolor aliviado por antiácidos. El reflujo gastroesofágico es un trastorno que implica un flujo retrógrado del contenido gástrico que genera síntomas o complicaciones como regurgitación o pirosis. El dolor puede imitar a la angina de pecho y puede describirse como compresión o ardor subesternal con irradiación en la espalda, cuello, mandíbula y brazos. Puede durar minutos a horas y se resuelve espontáneamente o con antiácidos. Puede exacerbarse con el consumo de alcohol, algunos alimentos y la posición inclinada, y aliviarse con la posición sedente. El espasmo esofágico se debe a una disfunción motora del músculo esofágico. Se presenta con dolor similar a la angina de pecho en ocasiones de tipo compresivo. Se agrava con la deglución de alimentos fríos y el estrés emocional. Al igual que la angina, puede aliviarse con el consumo de nitratos o antagonistas de los canales de calcio. La esofagitis puede ser causada por medicación, causas infecciosas, inmunitarias o exposición a radiación. Se presenta como dolor de inicio súbito junto con odinofagia. La lesión esofágica. Esta se subdivide en síndrome de Mallory-Weiss, que comprende desgarros longitudinales en el esófago a la altura de la unión esófago-gástrica, y la rotura esofágica, o síndrome de Borrheidt. Esta es una condición potencialmente mortal que puede presentarse posterior al vómito forzoso, endoscopía o instrumentación. Dentro de las patologías que afectan al estómago encontramos la enfermedad ulcerosa péptica. Las úlceras pépticas sintomáticas comúnmente se presentan con dolor o malestar epigástrico, plenitud provocada por los alimentos, saciedad temprana y náuseas. Aunque el dolor suele ser epigástrico, puede irradiarse hacia el tórax. En las enfermedades hepatobiliares, el dolor suele ubicarse en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, aunque también puede percibirse en el epigastrio e irradiarse al dorso y la parte baja del tórax. En la pancreatitis se presenta dolor epigástrico intenso con irradiación a la espalda. Ahora continuaremos con el sistema musculoesquelético. El trauma torácico suele causar dolor sordo localizado. Dentro de esta categoría encontramos la fractura de costillas. Las fracturas de costillas están asociadas con dolor en el pecho de tipo plurítico, localizado y reproducible con la palpación. Los síndromes de dolor de pecho musculoesquelético aislado se presentan con sensibilidad local o regional del pecho sin otros síntomas. Los más comunes son la costocondritis y el dolor de las costillas inferiores. Las enfermedades reumáticas pueden estar asociadas con dolor torácico musculoesquelético, pero por lo general se encuentra asociado con otros síntomas de enfermedad reumática. El herpes zóster se presenta con dolor torácico urente de distribución dermatómica previo a veces a la aparición de la erupción. Ahora continuaremos con las causas psiquiátricas. El ataque de pánico se presenta como episodios espontáneos y abruptos de miedo intenso, que pueden durar de unos cuantos minutos hasta 1 hora. El término desorden de pánico se refiere a la recurrencia de ataques de pánico. 1 de cada 4 personas que tienen un ataque de pánico presenta dolor de pecho y falta de aire. La hiperventilación puede resultar en dolor de pecho no anginoso y en ocasiones cambios electrocardiográficos. Los pacientes con desórdenes psiquiátricos pueden desarrollar o tener enfermedad coronaria aterosclerótica. En estos pacientes la isquemia puede ocurrir durante el ataque de pánico. La depresión, los trastornos de somatización y los trastornos facticios también pueden presentarse con dolor de pecho.
El consumo de drogas. La cocaína puede causar isquemia miocárdica, principalmente debido a vasospasmo. También puede llevar a otras complicaciones cardíacas como disección aórtica, miocarditis, cardiomiopatía y arritmias. La cocaína puede causar dolor torácico asociado a síntomas respiratorios mediante toxicidad pulmonar, también llamada pulmón de crack, neumonía eosinofílica, neumomediastino y enfermedad pulmonar vascular. La metanfetamina tiene efectos cardiovasculares similares a la cocaína. Eso es todo. Gracias por su atención.